Entonces, vamos a seguir con el tema de la semana pasada, porque como estamos hablando ahorita de esto de que dejamos quizás muchas dudas, le metimos el dedo a muchas cosas y tenemos que definir ciertos conceptos de las cosas que hablamos de la semana pasada. Entonces, me dijiste que querías empezar con Daniel 12:2 para aclarar, ¿no?, las cosas de que habíamos hablado la semana pasada, de los conceptos del lago de fuego, el infierno, um, y, y y las creencias de que todo lo que vemos va a ser destruido de alguna forma, ¿no? Pero como el reino de Dios no sufre pérdida, ¿cómo podemos alinear esos conceptos? Entonces aquí en Daniel 12:2, como está escrito, dice: muchos de los que duermen en polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, nada de quemar, nada de infierno, es simplemente honra y deshonra, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que en la escritura tenemos conceptos que son complejos y van a haber distintos versículos que nos van a dar distintos aspectos, distintas descripciones para llevarnos una imagen completa. Entonces, ¿qué ha pasado con la tradición? Que agarramos una palabra de descripción o un concepto de descripción y a veces se toma la mayor fuerza, toma la prematura, como decir, se crea una imagen ya como unos lentes tradicionales preconcebidos, después en la historia, en las culturas surgen obras literarias que son muy famosas como El infierno de Dante, y esto se va creando un liderazgo histórico de una imagen preconcebida y nos vamos alejando de toda la descripción bíblica, porque por ejemplo, esta es la primera vez que en la Biblia se habla de lo que es el consenso, ¿no?, del tiempo final, y acá se está aplicando de una forma, cuando digo sencilla, es que falta esa forma espectacular tradicional. Cuando digo espectacular, me refiero a la forma que humanamente tomamos un término bíblico y los exacerbamos y toma fuerza esta obra literaria, como había sido el infierno de Dante, y en esa imaginación nos vamos yendo cada vez más lejos de la estructura bíblica. Entonces, antes de llegar allá al libro de Apocalipsis, Revelación, lo que hace recrearnos con detalles, pero todo tiene que ser coherente. O sea, la primera vez que de cierta forma se anuncia, te digo porque la primera vez porque desde el Edén, Dios le está diciendo a Adán y Eva, este es el árbol de la vida y no tomes el árbol de la ciencia de bien y mal porque vas a morir. O sea, vamos a decir que la primera vez más simple que se dice, se habla de vida y muerte. Y también, ¿qué pasa? Lo que hemos ido hablando, ¿no? Que con la muerte tenemos preconcebido la imagen aquella que cuando perdemos la vitalidad nos meten en un baúl y estamos muertos. Y no vemos la muerte como en la infuncionalidad, ¿no? Entonces, ve, todas estas cosas han ido creando esta mentalidad tradicional no queda claro cuando se habla de muerte que deja de estar vivo y están enterrados en una caja, cuando se habla de muerte porque eres infuncional, o cuando simplemente ya en el caso del libro de Daniel, que se le está dando un enfoque a Daniel del futuro, y acá fíjense cómo se recrea el escenario. Dice que en aquel tiempo, dice que serán despertados. ¿Y por qué dicen muchos? Porque cuando eso ocurra, va a haber mucha gente que está viva, porque eso va a ocurrir en un momento donde va a haber una sociedad que está viva. Muchos ya no están vivos. Por eso, muchos de los que duermen, de los que han ido, todas las generaciones que han ido quedando muertos, y fíjense la palabra que usa Daniel, duermen, que eso es una palabra que se usa en el mundo técnico. Cuando tú tienes un equipo, tú tienes un printer, que no está haciendo su función, no está printeando una hoja, un texto, pero está como le decimos, Stand-by. es un término en inglés que está en by, que en español no sé si existirá la palabra, pero que está ahí en espera, ¿no? Sería en español algo así. El printer está con vitalidad, lo que está en espera. Y fíjense que Daniel está hablando en esos términos, hablando en términos tecnológicos, porque duermen, ¿qué quiere decir? El printer está en espera, él no está printeando. Le llega la señal y empieza a printear la hoja. O sea, algo similar. Fíjense qué tremendo este lenguaje. Aquellos que duermen, porque ellos no están activos, pero están en espera de un suceso que va a ocurrir. Y son despertados cuando llega el suceso. Fíjense, lo que quiero es
aprovechar para que vean que la escritura tiene un lenguaje, tiene un metalenguaje, por decir así, que no tiene que ver con la cultura humana. Y está montado sobre lo que hoy con la tecnología conocemos, lo que es el lenguaje, los lenguajes de los diseños y los lenguajes tecnológicos que son principios eternos. ¿Ves? Tú tienes, los dispositivos en estado de espera hasta que tú lo despiertas para hacer el uso que le vas a hacer, pero mientras tanto están en estado de espera. O sea, que toda la persona que se ha muerto no es porque ya están ahí en estado de espera, porque todo, ¿qué es lo que nos está diciendo el libro de Daniel? Que hay un propósito final al cual todo el mundo tiene que llegar. Por eso dice mucho, porque cuando llegue ese evento, ese propósito, va a haber una sociedad que está con vitalidad, que no ha muerto, ¿no? Que está viva. Por eso, pero todos los que han quedado, todas las generaciones que han muerto, ahí van a ser despertados. Pero fíjate, van a ser despertados. Serán despertados para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo que quiero es que veamos es que ahí no se habla de ningún lago, de ningún fuego, no quiere decir que no sea, pero lo que pasa es que cuando vayamos allá y veamos el lago y el fuego, no podemos desprendernos de esta idea. No podemos entonces quedarnos con la imagen del lago y el fuego y no entender que aquello lo que está dando es, vamos a decir, está recreando, está profundizando más la idea, pero no se puede perder esta idea. Porque a veces entonces nos metemos en la cabeza un fuego, ya vemos la parte física del fuego y nos quedamos entonces en el libro del infierno de Dante, pura candela, con el mundo quemándose, y nos olvidamos de esta parte. Entonces, entonces para entender el fuego allá, aquel fuego tiene que estar, es parte integral de este concepto. Entonces, si es parte integral de este concepto, no es un fuego físico. Porque en este concepto Daniel es un concepto moral. Dice que unos serán levantados para vida eterna, que es lo que habla Pablo, vasijas de honra en un palacio. Y otros serán para vergüenza y confusión perpetua. Pero dicen que serán despertados. No dicen que serán destruidos o quemados vivos. Serán despertados para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, cuando yo vaya para allá, para Apocalipsis, que me va a revelar un poco más esto, me tiene que recrear esto, no convertirme, no, porque si no tenemos dos historias, la historia de Daniel y la historia de Apocalipsis. ¿Qué es lo que ha pasado? Una pregunta. Aquí curiosa, ¿no? Por aquí podemos profundizar, y no tienes que profundizar ahorita en esto, pero la palabra vergüenza, ¿no? Levantado para vergüenza y confusión perpetua. Si dice que todos van a ser juzgados por sus obras, ¿ok? Y naturalmente todo lo que no es organizado, limpio, puro, son obras. O sea, lo puro, limpio, organizado es cosa generalmente de lo que Dios espera de nosotros. Las cosas bochornosas, sucias, malas, es lo contrario de lo que es la expectativa. Entonces, incluyendo en vida las cosas vergonzosas, no sé, por ejemplo, una cosa, un homosexualismo, no solamente en acciones, ¿no? Sino también como el comportamiento, un asesinato, o sea, cosas vergonzosas, ¿no? Entonces, si yo me muero una persona vergonzosa y me levanto para ser avergonzado, pero tiene que haber también un cambio, ¿no? En el sentido de que ahora tengo que tener conocimiento para avergonzarme de esas cosas, porque si no, no soy ningún vergonzado, porque si yo soy una persona malvada, que viola a una mujer y nunca me avergüenzo, sino de que estoy sacándole fruto y mi mentalidad es una vergonzosa, solo que soy, tiene que haber algún tipo de clic para yo darme cuenta de que ahora estoy avergonzado. Una revelación, que te quede revelado cuál es el concepto, o sea, que a todo el mundo le va a quedar claro. Eso es lo que, por eso se llama que van a ser levantados. Para terminar la idea, porque ahí viene de mano a mano, ¿no? Viene vergüenza y confusión. Será de que ahora se me fue revelado, estoy confundido de este sentimiento porque para mí esto era normal, pero ahora estoy en un nivel diferente. Estoy especulando aquí, ¿no? Haciendo la pregunta. Porque estoy avergonzado de algo que me moría así, pero ahora estoy confundido de por qué, ¿no? Porque ya está, a ver, no sé si eso estoy confundiendo la cosa, pero se me hace interesante de que esté esas dos palabras juntas en vergüenza y confusión. Mira, primeramente hay quien se muere en pensando que está en gloria, porque es un asesino,
¿cómo se llama? Una persona que tiene cauterizada su mente. Y él se piensa, o por ejemplo, una persona que se cree héroe, que es un terrorista, que va a salvar el mundo y se monta un avión como las Torres Gemelas. Esas personas se piensan que están muriendo en gloria, que están haciendo... Ellos no ven nada incorrecto porque en su ideología y en su idolatría, ellos se van a ganar el paraíso. Sí, el O sea, acto más heroico del mundo. ajá, o sea, o una persona que es un asesino, él se cree que es el rey del mundo, que él mata a quien quiere, o un violador, él está en su locura, o sea, eso es lo que se llama mente ya, conciencia cauterizada. O sea, hay personas que sienten, como tú dices, vergüenza en lo que están haciendo, porque su conciencia los confronta. Creo que está en el libro romano, que la conciencia que hay en el hombre lo confronta, le hace entender de que, o sea, hay mucha gente que se siente afligida, pero las personas que tienen ya cauterizada la conciencia, lo que se creen que son dioses, como por ejemplo Hitler, se pensaba que estaba gobernando el mundo, que él estaba arreglando el mundo. O sea, ¿cómo podemos resumir todas esas cosas? Ruido en el sistema, no hay verdad. Ya sea porque de verdad sientes una aflicción, pero estás en un mal, o ya sea porque te crees el Dios del mundo. O sea, toda persona está en su ruido. Pero llegó el momento en que perdiste la vitalidad, moriste, y dice que vamos a ser despertados. Ahora, cuando se van a ser despertados, o sea, todo el mundo va a ser despertado delante de Dios. Por tanto, Dios va a revelar toda la verdad. La gente, o sea, en ese momento va a venir un entendimiento correcto de qué realmente fue lo que ocurrió, porque eso es lo que se llama el juicio del trono blanco. No, al juicio del trono blanco no va a llegar lo que la esposa está antes. O sea, estamos hablando, primero viene la cosecha, primero viene, él recoge su gente va a reinar juntamente con él. Ahora, lo que no, recuerda que después se suelta Satanás, después el reino milenial, o sea, ya al final, o sea, la última parte del programa es la parte de la deshonra. La parte de la deshonra donde todo el que no forma parte de la esposa, todo el que no entró en el proyecto, en el propósito, porque simplemente Dios hizo toda la creación para invitarnos a un proyecto, para invitarnos a un propósito, pero nos dio también libremente escoger, porque libremente es que no quiere decir que yo voy a ser libre, porque si yo escojo el error, yo no voy a ser libre, yo voy a ser esclavo del error. Pero la libertad se refiere a que puedes escoger, decidir si aceptas el proyecto de Dios o aceptas hacer tu vida como te da la gana, ¿no? En el sentido de tu ruido, de tu imaginación, que al final vas a ser esclavo del error, porque al no entrar en la verdad, tú no eres el diseñador, por eso dice que la paga del pecado es muerte. O sea, no escoger la oferta de Dios es entrar en el ruido, es entrar en la destrucción. Pero tú piensas que estás haciendo lo que mejor te parece. O sea, uno tiene libertad de escogencia, pero uno lo que no sabe es que la verdad y la vida es Él, y todo otro ruido es el error, es el ruido. Por tanto, el error lleva a destrucción. Entonces, acá de qué nos está hablando Daniel, que después que ya todo el proceso histórico culminó, porque ya Dios decidió, ya tengo mi esposa, ya tengo definido quién es el trigo y quién es la cizaña, todos van a ser o sea, no dice que todos, porque en ese momento histórico va a haber gente que está viva. Muchos, porque es todas las generaciones que han muerto. Cuando digo muerto, estoy hablando que ya que no están, o sea, que como en el sentido más natural vemos que la persona muere y se entierra. Entonces, todos esos muchos que duermen, y ahora porque la Biblia toma el término que duermen, porque hay un propósito, están como cuando decíamos el printer, ¿no? El printer no ha printeado la hoja, pero está listo para algo. O sea, aquí todo el que está muerto para nosotros, porque no lo vemos más, está en ese stand-by o en esa lista de espera, porque todo está esperando un propósito. Por eso hablamos de una línea de producción. Al final, todos los elementos van a ser juzgados, todas las personas, ¿no? Entonces, una vez consumado, combinado el propósito final, todos van a ser despertados y se va a definir quiénes aceptaron el proyecto de Dios, y estos son los que van a ser levantados, despertados para vida eterna, para honra. Y todo lo que no aceptaron el proyecto de Dios, cuando les sea revelado, porque Dios va a revelar, mira, o sea, lo voy a parafrasear, ¿no? Aquí había este proyecto, había esta bendición, por ahora se te ha revelado en el ruido que tú entraste, tú lo vas a entender porque lo
voy a revelar, porque esto es un juicio, te va a quedar claro, te va a quedar evidente que estabas en el ruido, estabas en el error, no eres honrado, vas a ser deshonrado. Y aquí está hablando de esa vergüenza cuando la gente entienda lo que perdió, la oferta que perdió de vida y ahora ya no hay solución. Entonces viene este espíritu, no es de confusión porque no se entiende, es de confusión de que, wow, o sea, terrible. Confusión, fíjate como que qué interesante, como dice, perpetua. Porque si será que van a ser destruidos, entonces ya van a perder la conciencia. Están hablando de una confusión perpetua, de una vergüenza perpetua. O sea, de que ellos van a entender, van a ser despertados, levantados, para entender que no estaban en la oferta de Dios, para entender que ahora no van a ser, o sea, es como cuando una carrera, una competencia, es cuando termina una carrera universitaria, son la gente que son honradas. Usted aprobó la prueba y usted está desaprobado. O sea, no aprobó. Claro. O sea, así, de forma sencilla, quiénes van a ser aprobados y quiénes van a ser desaprobados. O sea, lo que creemos que esta idea no puede estar separada de cuando vamos a Apocalipsis y entonces viene, la idea se recrea con un lago de fuego. Entonces, ese lago de fuego no lo, o sea, no lo podemos visualizar físicamente porque acá está hablando de una división moral. O sea, quienes van a ser honrados, vida eterna, éxito, y quienes van a ser deshonrados. Acá en el libro de Daniel no vemos fuego por ningún lugar. Y allá no estamos viendo fuego en el sentido conceptual, porque lo que conocemos por lago, geográficamente, es un lago de agua, ¿no? Y, o sea, en el mundo físico que entendemos, no existe un lago que es de agua que sea de fuego. Eso, o sea, acá la Biblia está, vamos a decir, a mí me encanta esto de la palabra. La palabra no permite que podamos poner fantasía, porque a veces nos pone concepto contrario para que vea que no está, vamos a decir, dibujando, pintando un estado. Y al usar herramientas contrarias no nos permite físicamente construir una fantasía, porque existen lagos de agua y existen fuego, pero no existe un lago de fuego, eso no existe. A no ser que Sí, pero eso, esa es la cosa, ese es a nivel lógico, pero en la fantasía tú puedes construir lo que te da la gana. Claro, O sea, claro, por ahí donde está que la pregunta es, ¿estamos interpretando las escrituras o no estamos, o porque irnos hacia la fantasía ya no estamos en la mente de Mashiach, no estamos en la mente del diseñador, y acá esto es lo importante, porque la Biblia es para conocer a nuestro Creador y conocer su proyecto. Entonces ya si nosotros tomamos nuestra propia interpretación, ya no estamos yendo del plan de Dios y estamos entrando entonces en el ruido, en el pecado, en la especulación, y eso ya es idolatría, en el sentido de que estamos, ya Dios no es el rey de nuestro, o sea, ya no es el rey de nuestra mente, sino nuestra mente que está reinando en la fantasía y la especulación. Entonces ahí estamos en problemas. Entonces, lo importante es que queremos ver, como dice el Salmo, que la suma de tu palabra es verdad. Acá en el libro de Daniel nos está recreando el mismo pasaje que allá está recreado con el lago de fuego. Y acá está hablando de un concepto de quiénes van a ser exitosos y quiénes van a ser, se le va a quedar claro, va a quedar revelado a aquellos que han fracasado. O sea, vergüenza y confusión perpetua es fracasado. Pero hay una palabrita aquí puesta que es perpetua. No habla de que van a ser levantados para tener éxito uno y otro van a ser levantados para ser desaparecidos, destruidos. No, es para una confusión y vergüenza perpetua. Entonces, porque esto hay que unirlo al concepto de aquel que puede destruir las almas. Entonces, tenemos sobre la mesa ya tres conceptos diferentes, aparentemente diferentes, que están ilustrando lo mismo. El problema es que, ves, cuando vemos las descripciones por separado, podemos llegar a conclusiones diferentes. Pero como la Biblia no se contradice, sino la Biblia lo que hace es un cuadro, describirnos con todas sus aristas, tenemos que poner sobre la mesa y entonces entender la idea completa, que es cuando decimos entender el elefante completo. Porque yo agarro la trompa del elefante y me puedo hacer una idea que es correcta, pero después agarro la pata y me puedo hacer una idea. Pero si no veo el elefante completo, me voy a confundir en diferentes aspectos y ver el cuadro completo. Entonces, imagínate que el elefante es un dinosaurio, porque la pata se siente así, de una forma. o sea, o agarro el colmillo del elefante y me imagino un unicornio.
Y ve, porque estoy segmentando el elefante por partes. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Llevarlo en cuadro completo. Para entonces entender qué es lo que Dios nos quiere revelar. Entonces, en este dibujo, vamos a decir, del cuadro, en este aspecto del cuadro de Daniel, se está hablando de que los que duermen van a ser despertados para vida eterna, éxito y para deshonra. O sea, como en una carrera, usted se gana el premio, aprobado, o usted es aprobado. Ahora, vamos, si le vamos ahora vamos a decir, a recrear la idea, vamos a tratar de ver el cuadro completo. Entonces, ¿dónde nos queda el lago de fuego? El lago de fuego nos queda en la parte de confusión perpetua. Y en la discusión pasada habíamos visto que al lago de fuego se echaba la muerte, que es un concepto. Y se echaba también el lugar de los muertos. Y el lugar de los muertos es otro concepto más. Porque una persona que murió en una explosión atómica, una persona que murió en un incendio, una persona que muere en un batiscafo, un submarino, una persona que, o sea, la forma de que la persona es destruida su cuerpo, wow, son infinitas variables. O sea, por tanto, cuando se habla de un lugar de los muertos, es un concepto abstracto que es un resumen general donde todo el mundo al final muere, haya sido fulminado en un fuego, en una guerra mundial, en todas las multiformes variables. Una persona que fue lanzada al cosmos, o sea, y se explotó por ejemplo, como accidentes cósmicos, espaciales que han ocurrido. Entonces esa persona no tiene ni lugar en la Tierra porque murió allá en el espacio cósmico. Sí, porque a veces nosotros tenemos ese reduccionismo mental. Bueno, y el que fue una expedición completamente hacia, no sé, hacia Saturno, y esa expedición explotó en el espacio, ¿y ahora qué? ¿En qué lugar si fue en el espacio cósmico? ¿No? Entonces, el lugar de los muertos es un concepto genérico. Un concepto genérico que no tiene una asociación física, sino es que todo, vamos a decir, es como cuando tú estás diseñando un programa. Todo el que le pasa a esto, le toca a esto. ¿Cuál sería el lugar de los muertos conceptualmente? Es cuando es el lugar, vamos a decir, como hablando como un programa de un diseñador. Es lo que le toca a todas las personas cuando el cuerpo deja de funcionar, todo el mundo queda dormido. Vaya, un concepto genérico está aquí, los que duermen. Ese es un lugar de los muertos. Todos están en stand-by. Por ejemplo, mira, aquí lo estamos viendo para no irnos simplemente, o sea, aferrarnos a lo que está escrito. Los Pero que una duermen. pregunta, sí, perdón que interrumpa, y los que duermen, sí, pero no puede ser ese stand-by o ese estatus de que estoy en espera, no puede ser eso el Seol o el Hades, Sí, porque son términos, pero son, son conceptos, sí, porque es como decir, la computadora está en stand-by, pero no es un estado físico, no es un lugar físico, es simplemente un estado conceptual de que ella está esperando, pero ella ni está esperando porque no tiene conciencia, porque no está consciente de su estado, es simplemente ahí está. Que ahí puede está. ser a lo mejor relacionado al Seol y el Hades, que si el Seol y el Hades van a ser echados al lago de fuego, quiere decir que cuando eso pase, ya no va a haber más estado de Seol, no va a haber más estado de stand-by, no va a haber más duermo, nada de eso, ¿entiendes? Va a estar, ya eso ya no va a tener, ese Sí, concepto no va a tener nada funcional. todas esas palabras que se usan, porque son palabras que en el contexto cultural, ya sea del contexto griego o hebreo, se usaban, por ejemplo, creo que el Hades viene del contexto griego, que era el lugar del inframundo, pero ve, no tomemos la fantasía, tomemos el concepto, porque si tomemos en la fantasía nos salimos de la Biblia. Eran palabras del tiempo que ya formaban parte del vocabulario. O sea, y la palabra en su término general es que la gente se murió. Porque si entramos en la filosofía de dónde surgió esa palabra, no vamos a salir de la Biblia. Entonces, las palabras tienen un contexto histórico, pero cuando viene del contexto hebreo, más bien no me acuerdo si uno es el Hades y otro es el Seol. O sea, lo que queremos poner sobre la mesa es que las palabras vienen de distintos contextos, pero no se puede agarrar la filosofía del contexto, sino el concepto Claro. general. Y por eso hay muchas Sí. palabras que en la Biblia se usan, pero todas terminan. El problema, lo importante es ver lo que dice el Salmo. La suma de tu palabra es verdad. Ya se describa como Seol, como Hades y demás, todo está hablando de un mismo concepto, los que duermen, los que están, porque vamos a ver cómo que dicen en Apocalipsis cuando dice que es lo que va a ser echado al lado Sí, porque lo que pasa es eso, que en Apocalipsis, la gente quiere habla del interpretar el Hades. concepto, Ajá. exacto, la gente quiere interpretar el concepto de que están en espera con
transcediéndolo a una descripción física, ¿no? Ya lo demás ahí es donde está porque lo ven como una cosa de una dimensión diferente, quieren traerlo como que es un lugar físico y ahí están las almas flotando y las almas son espíritus y Ahí viene la fantasmitas, fantasía, por ¿entiendes? ejemplo. Entonces viene la especulación fantástica. Recordemos, si nos metemos en fantasía, ya no estamos en la mente de Dios, ya estamos entonces en el ruido. Y en Apocalipsis dice la muerte y el Hades. ¿Por qué dice el Hades? Recordemos que Apocalipsis viene de la traducción al griego. Y Hades en griego, inclusive, es el dios de la muerte, es el lugar del inframundo. Pero cuando usted toma la palabra, es tomar la palabra que se manejaba en la época, no es meterte en el trasfondo cultural de la palabra, porque ese trasfondo cultural es un cuento, es una cosa idólatra. Entonces, al final, desde el concepto griego, Hades simplemente es la muerte. Ahora, ¿de dónde surgió filosóficamente la palabra? Usted no vamos a meter en problema. Pero la pregunta es, ¿estamos en el tema bíblico o nos vamos a ir a la historia de las palabras? Porque la historia de la palabra no es la Biblia. La historia de la palabra se mete en la fantasía de los escenarios culturales del tiempo. Y Hades, claro, si usted se mete en Wikipedia o en Google, googlea, va a ver que de Hades tomada como la palabra del surgimiento cultural de la palabra, todo eso es idolatría pura. El Hades es un dios, que es el jefe del mundo inframundo y se va a meter en todo, pero eso no es la parte de por qué la palabra está aquí. La palabra está aquí porque en el lenguaje griego ese es el término que usaba, pero usted tiene que ver cómo esa palabra que pertenece a esa cultura, cómo está usada en la Biblia, como un lugar de muerte, o sea, de cómo todo el mundo se muere y cae en una condición. ¿Cuál es la condición de la muerte? Eso, dormido. Porque al final, porque viene la parte de que nuestra fantasía vuela para dónde vamos, de dónde venimos, y allí es donde hay que aterrizar las cosas, ¿no? Pablo dejó bien claro cuando estaba predicando en el libro de los Hechos a los griegos. Él dijo, les voy a hablar del Dios no conocido. Porque él estaba en un panteón de dioses. Y en ese panteón de dioses, los griegos son tan tremendos porque eran los sabios de la época. Dice aquí, para que no falte nada, para que no nos falte ningún dios, vamos a poner un panteón que se llame y también al no conocido. Para que no falte ninguno. O sea, tenían todos los dioses que podían haber y si nos falta alguno, aquí vamos a poner uno para... Y Pablo agarra con su sabiduría y dice, bueno, el no conocido, el verdadero, porque todo lo demás es conocido en la cultura de ustedes, en la fantasía. Les voy a hablar del Dios no conocido. Y oyen lo que dice Pablo, en el cual todos estamos. Esto está duro, porque Pablo está hablando, se fue para la eternidad. Está hablando ya en el sistema de Dios, en el sistema de su diseño, en su sistema informático, donde estamos todos, en Él. Cuando digo en Él, no estoy hablando en su voluntad, sino Él es la plataforma de vida donde todo el mundo habita. Nadie está en ningún lugar y nadie vuela para ningún lugar. Entonces, todos estamos en Él. Pasa que nosotros hoy en día nos vemos corporalmente y decimos, yo estoy aquí. De cierta forma sí y de cierta forma no. De cierta forma sí porque este cuerpo simplemente es una tecnología, es una interfaz entre la realidad y yo. Yo como espíritu, todos nosotros estamos en Él, lo dice Pablo, en Él todos habitamos. Por mi espíritu está conectado con este cuerpo y me da mi identidad de que yo me siento que estoy aquí en Michigan con esta computadora, pero esto es mi cuerpo el que está aquí. Y mi espíritu está conectado con este cuerpo porque mi identidad es si este cuerpo. Si está bueno esto porque en la Biblia el puerco es la carne, ¿no? Si este cuerpo se apaga, porque a mí me da un infarto masivo ahora, ya yo, mi identidad, mi espíritu que está siempre en Él, se desconecta de acá. Y eso es lo que la Biblia dice, que el espíritu vuelve a Él. Pero no es que vuelve, que sale caminando, que sale volando, porque el espíritu sin cuerpo no tiene definición física. Entonces ese espíritu no está en el aire, ni para allá, ni para acá. Lo dice Pablo, o sea, para que no vean que esto es una especulación de nosotros. Pablo lo dice en la Escritura. Les voy a hablar de aquel Dios en el cual todos estamos, vivimos y caminamos, porque todos estamos en Él. Todo, ¿quién es Dios? Es el espíritu de todo lo que existe. Toda la creación subsiste y existe en Él. Todo existe y subsiste en Él. Y todo existe y subsiste por su palabra. Por tanto, acá nadie está volando en ningún lugar. Y cada espíritu
El espíritu mío está conectado con este cuerpo, por eso yo me siento que estoy aquí y yo estoy habitando acá por la conexión que tiene mi espíritu con este cuerpo. Este cuerpo dejó, porque esto es una máquina, esto deja de funcionar y todo esto se convierte en polvo, que es la materia de esta máquina. Y ya cuando esta máquina deja de funcionar, yo sigo estando en él lo que dormido. O sea, yo estoy en él dormido y cuando la única forma de ser despertado porque me activa un cuerpo y yo me siento, yo estoy aquí y es correcto decirlo porque mi identidad está aquí en Michigan, porque yo estoy aquí con esta computadora, pero la esencia del espíritu que yo tengo está siempre en él, lo dice Pablo. Les voy a predicar de aquel Dios en el cual todos estamos. Y si podemos poner, bueno, el versículo ahí, después si ponemos, para que no, que eso está en Hechos, dice, les voy a predicar del Dios en el cual somos y estamos. O sea, esto es muy importante, porque es un lugar enfático donde Pablo está revelando quién es aquel Dios que es la verdad, que es aquel Dios que es el Padre de Espíritu. Y si Él es el Dios que es la verdad, es el Dios donde todo lo que somos y tenemos aliento de vida, estamos en Él, porque no podemos estar en otro lugar. ¿Y qué es lo que es el cuerpo? El cuerpo es la individualidad de nuestra manifestación. Todo este cuerpo es una tecnología, es una interfase entre el mundo real y nosotros. Y por eso nosotros nos sentimos que estamos aquí, porque claro, porque nosotros estamos donde está nuestro cuerpo, en el sentido de percepción. En el sentido de percepción, yo estoy aquí en Michigan, yo estoy aquí delante de esta computadora, en el sentido de percepción. Pero en el sentido de esencia, todos estamos en él. Porque Él es el que hace que nosotros tengamos conciencia, que tengamos esa vida, o sea, un cuerpo material, este cuerpo material no nos puede dar a nosotros identidad, porque esto es una máquina molecular, simplemente, esto es una maquinaria. Eso me recuerda a un pasaje creo que es Eclesiastés o en Proverbios, que, que dice que mejor es el día de la muerte que del nacimiento, y, y mejor aún es para los que no han nacido que para el que vio vida. Tengo que buscar eso porque ahí también se explica parte de ese concepto de que o sea, que hay un sentido de conciencia, un sentido de existencia en él, en ese proverbio. Dice que mejor es aún para aquellos que nunca nacieron, de los cuales vieron vida. Tengo que ver eso porque... Y Eclesiastés está hablando de cuando que el momento de la muerte es mejor en el sentido, no, él no está diciendo que es bueno eso, sino que te hizo pensar. Que cuando tú estás en una fiesta, estás muy alegre, no estás pensando mucho, pero cuando llegas a la muerte tienes un conflicto o sea, está hablando de que es mejor en el sentido de crecer en la vida, de entender, de profundizar. Porque cuando estamos alegres, estamos en fiesta, todo está bien y no estamos meditando sobre cuál es el propósito de la vida, sino cuando estamos ante un proceso traumático, como la muerte que se acabó, pues estamos viendo que perdimos un ser querido, entonces es cuando viene un conflicto en nosotros. Bueno, ya esa persona se perdió, pero yo que estoy todavía vivo, o sea, ¿para qué estoy aquí? O sea, que es mejor en el sentido de crecer y aprender. Y está hablando de esa frustración, ¿no? Que está hablando, el que se está hablando de la complejidad que es la vida, dice, wow, es mejor, esta vida es difícil, o sea, está pensando en un escenario traumático, un escenario de muerte, está meditando y dice, wow, está como pensando, ¿no? Está filosofando cuál es el propósito de todo y está confesando. Cuando yo estoy alegre y fiestando, esto no me preocupa mucho, pero cuando hay un conflicto, sí, porque empiezo a pensar por qué estoy acá. Entonces... Sí, pero esa parte es cierta, ¿no? Porque la persona que es lo que dice el dicho, que la miseria le encanta a la compañía. O sea, el tipo que es miserable, no quiere pensar en sus problemas, no quiere mejorar, se la pasa fiestando y tomando y tratando de escapar ese evento melancólico, pues, la responsabilidad de tener que pensar y tener que crecer. Pero la parte que yo quiero decir con el concepto, lo que estamos hablando aquí es, ¿no? Y alabe yo a los finados, los que ya murieron, más que los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros, al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras debajo del sol que se hacen. O sea, Pablo dice que estamos, entonces tú lo estás conectando con la conciencia de existir, entonces como que
no sé, se me vino a la mente Sí, este sí, versículo te que está diciendo, respalda eso. aquel que no ha nacido todavía no ha visto lo duro que es esto. La batalla está, todavía Sí, no ha pasado por pero el te, proceso. pero te está dando un concepto de que hay, o sea, como que hay recursos para crear más, pero los que Y no que llegamos a todavía nacer esos espíritus están en él. están ahí, están en él, están en él. Y Ajá. cuando nosotros venimos a la vida, lo que se hace es, cuando en el vientre de la madre, cuando se activa un óvulo, lo que hace es activarse ese espíritu que está ahí en reserva, porque todos estamos en Dios. ¿A qué cuerpo se va a identificar? O sea, ¿cuál va a ser tu universo? Este cuerpo lo que define es el universo donde yo interactúo. El universo donde yo interactúo es aquí en Michigan, yo aquí estoy delante de la computadora, estoy contigo, pero este universo, pero mi esencia, la esencia del ser, de que somos todos, dice Pablo, les voy a mostrar a aquel Dios en el cual todos andamos, somos y caminamos. Entonces, si pudiéramos encontrar el versículo, está en el libro de Hechos. Pero bueno, para no, ahí si después lo encuentra, tranquilo. Lo importante es ir Escrito está, ya. ir conectando, ir conectando. O sea, ahí quedamos en dos. Si después lo podemos encontrar, lo ponemos en pantalla, pero para no perder la idea, para no perder la idea. O sea, conectar la idea de destruir aspectos o frases de la Biblia que nos están recreando o sea, una imagen completa. ¿Y qué es lo que queremos destruir? Que a veces tomamos un aspecto, una descripción, y tomamos esa imagen, la fantasiamos, le damos una connotación tradicional, surgen literaturas como el infierno de Dante, y entonces ya el infierno o el concepto toma una connotación y una imagen fantástica que no tiene que ver nada con la escritura. Entonces, no estamos diciendo que cuando la Biblia dice infierno es que eso no existe, pero en lo que no existe es la fantasía construida tradicionalmente. Vamos a ir a lo que la Biblia nos quiere explicar como infierno. Inclusive la palabra infierno es del término griego de nuevo, porque en la creencia griega sí existía el inframundo y un inframundo donde te quemaban vivos. Todo eso viene de la mentalidad griega, perdón. Pero cuando esa palabra está ahí, porque en la palabra infierno viene entonces traducida del hebreo de tártaro o algo así. Pero bueno, lo que queremos es desconectar las palabras de los escenarios, porque en los escenarios esas palabras significaban otras cosas. Y cuando usted ve una palabra en la Biblia, es conectar la palabra con el tema bíblico, no con no los escenarios históricos donde surgió esa palabra. Porque todos esos escenarios históricos donde surgen esas palabras son escenarios idolátricos, fantásticos. Entonces hay que conectar la palabra al contexto de lo que Dios nos quiere decir fuera de las distintas culturas. Eso es lo importante. Entonces, acá estamos viendo que el lago de fuego, con respecto al libro de Daniel, nos habla del lugar donde van a ser levantados. O sea, porque dice que al lago de fuego va a ser echado primero la muerte. Ya quedamos que si la muerte es un concepto, porque la muerte es la infuncionalidad. Estábamos explicando la vez pasada, es que cuando ya son consumadas todas las cosas, que lo que viene, termina esta gran línea de producción, toda esta línea histórica para obtener un esposo y una esposa, y Dios le da al final a la opción que le dio a ella de escoger si quiere ser o su esposa o quiere tener su libre albedrío, que va a ser la infuncionalidad, que es el pecado que genera muerte. O sea, si fue echada a la muerte es porque ya Dios consolidó su plan. Eso es lo que se llama en una producción el control de la calidad. Usted tiene el control de la calidad, terminaron todas las etapas productivas, todas lo vamos a decir, las peculiaridades de la producción, porque ahora yo lo que quiero es mi producto final. ¿Cuál es mi producto de calidad y cuál es mi producto de rechazo? O sea, que no cumplió las alternativas que yo quería. Por eso dice la escritura que es la segunda muerte, porque se hace conclusivo. Ya hasta aquí tuvo sentido que funcionara la infuncionalidad, pero se le da muerte, ya se acabó, porque ya viene ya la etapa ya de disfrutar el producto final. O sea, es lo que se llama la eternidad, que es ya la esposa definida, que es la Nueva Jerusalén, donde ya está la esposa definida con el rey, y bueno, y los que se van a someter, que es lo que estamos viendo ahora. Porque entonces, o sea, lo que queremos es destruir la parte fantástica de la interpretación. O sea, no puede ser el lago de fuego. Primero, lago es algo que se refiere a aguas y fuego físicamente a algo que es consumidor. ¿Quién acá es el consumidor?
O sea, primero vamos por paso. El libro de Daniel nos está hablando de honra y de deshonra, de que vas a ser, calificas y no calificas. Esto no tiene que ver nada con nada físico. Ahora el libro de Apocalipsis nos está recreando más, porque nos dice que en este final hay, como dice, recuerden que estábamos hablando de que Yeshua o Jesús en la parábola de Mateo 13, o sea, Mateo 13, que son varias parábolas, pero nos está dando el enfoque, la idea general de toda la escritura, que es obtener un fruto de un terreno, a partir de una semilla, y al final, ¿qué es lo que va a ser? Trigo y cizaña, que es lo que se echa al horno de fuego, porque fíjense, horno de fuego, lago de fuego, deshonra. Todo esto es un mismo concepto. Y a ese horno de fuego, a ese lago de fuego, dice Apocalipsis que se va a echar el dragón, la bestia, el falso profeta, y todo aquel que no sea encontrado en el libro de la vida, que dice el libro, acá Daniel, la vida eterna. O sea, todo el que está en el libro de la vida, ¿cuál es el libro de la vida? La propuesta que Dios nos hizo, que es ser su pueblo, ser su esposa, eso es lo que es la vida eterna, es el libro de la vida. O sea, todo lo que no está en el libro de la vida, como dice Daniel, uno para vida eterna, libro de la vida, todo lo que no está ahí va a ser echado al lago de fuego. Por al lago de fuego se echa todo el que no está en el libro de la vida y todos los conceptos que culminan, porque es echada la muerte, es echada el Hades. Entonces, estamos viendo que el lago de fuego no es un lugar físico, porque es un lugar de culminación, de, vamos a decir, reseteo, de todo lo que se había provisto para el plan de la esposa, pero no es esposa. O sea, todo lo que no es esposa va a ir ahí. Ya sea el que no esté en el libro de la vida, como todo este liderazgo satánico, el dragón, la bestia, el falso profeta, la infuncionalidad y el lugar de los muertos. ¿Por qué? Porque no va a haber más lugar, no van a haber más muertos. O sea, como que el lago de fuego es un concepto bien general, porque es la culminación de todo el proceso, de todo lo que funcionó para la esposa, pero no es esposa. O sea, aquí queda claro. O sea, el lago de fuego es la totalidad, es la terminación de todo aquello que en el proceso de la esposa funcionó para eso, porque fueron las opciones que ella se le dieron, fueron los otros esposos, el dragón, los otros líderes que ella podía escoger. O sea, todo lo que no es esposa, todo lo que ya fue funcionable, fue en el diseño, pero ya culminó. Tenemos el resultado final. Ya todo esto es como que terminó el proceso, dicho en unas palabras ya resumidas, terminó el proceso productivo y ahora pasamos a la esposa, o sea, que es la eternidad. Ya Dios obtuvo su propósito y ahora va a disfrutar juntamente con la esposa y reinar juntamente con la esposa. Entonces, el lago de fuego no puede ser un concepto físico, porque ¿quién es entonces el lago de fuego? O sea, vamos a buscar en la escritura quién es el fuego consumidor. O sea, si esto es un proceso productivo diseñado, ¿dónde termina todo? Todo termina en el diseñador, todo termina en él. Todo termina en él, que es ese fuego consumidor, que es esa zarza que se le pareció a Moisés, que es siempre aquella columna de fuego, aquel siempre que es el Dios vivo, el fuego vivo. Y ahora lo que quiero que vean es que todo termina en él, porque la esposa termina en la pasión de ese fuego. Dice el libro de Cantares que el amor es mayor que es el fuego mayor que la muerte. O sea, que la fuerza del amor es superior. O sea, ella va a terminar en el fuego de la pasión de él. Y todo lo que no es ella va a terminar en el fuego de la autoridad. Por eso ahora está descrito como un lago, porque es cuando tú tienes, ¿cómo se llama? Cuando tú estás sometido bajo vara, bajo autoridad, estás sometido bajo un sistema, estás sometido bajo una imposición. Tú no tienes para dónde ir, ni para izquierda ni para derecha. Tú estás restringido, esa es la palabra. Lago es restricción, porque la que es libre porque tiene su cabeza, tiene su rey, va a reinar en la esposa. La que está ahora cayó en restricción, es todo lo que no es esposa. Restricción culminativa, porque ya no va a ser más, ya no hace falta la infuncionalidad, ya no hace falta la función de estos líderes, de este dragón, porque ¿cuál era la función de esto? La escogencia, que la esposa pudiera escoger entre dos esposos. Ya todo esto va a culminar, todo al final, todo va a terminar en él. Dios está describiendo, el libro de Apocalipsis es la revelación
de Yeshua, es la revelación de Él, es la revelación de todo su proyecto. Es la culminación de este metamensaje de la boda del esposo con su esposa y la funcionalización final de todas las cosas, como Pablo nos dejó bien claramente escrito, que en un palacio, hablando, mostrando esta eternidad, esta eternidad como un gran palacio, en un gran palacio, entonces en esta eternidad hay vasijas de honra y de deshonra. Entonces, en todo esto hay un término también que viene aquí a conflicto tradicionalmente, porque dice la Escritura, temer a aquel que puede destruir las almas, porque acá en vergüenza, confusión perpetua, hay una destrucción de las almas. Pero acá aquí viene un conflicto nosotros, porque tradicionalmente hemos puesto como que las almas son nuestro ser. Que si destruyen mi alma, yo no voy a existir más, ¿no? Y aquí hay un problema. O sea, mi ser, mi esencia, el concepto, el alma es lo que describe lo que yo soy. Por ejemplo, yo soy pelotero. Yo tengo un alma de pelotero. Pero si un día yo tengo un accidente traumático, yo no puedo ser más pelotero, mi alma de pelotero va a morir, pero no muero yo. Porque el alma está describiendo el aspecto de la vida que yo soy, pero no es mi esencia de quien yo soy. Otro ejemplo, yo soy madre y pierdo mi único hijo. Mi alma como madre va a morir. Yo voy a tener mi alma destruida, pero yo sigo viva, lo que ya no soy madre porque perdí mi hijo. Entonces, el alma es mi vida, pero es la descripción de mi vida, los conceptos que están en mi vida. No es la esencia de lo que... Mi vida puede ser destruida, pero yo sigo siendo lo que soy. Por ejemplo, una madre está destruida porque perdió su hijo, pero ella sigue siendo esa mujer la que no es madre. O una viuda. Una viuda tiene destruida su alma, perdió a su esposo, pero ella sigue existiendo. O sea, hemos reducido el alma a mi ser. El alma no es mi ser, ni el alma es mi conciencia. Eso es un error. Porque le voy a poner un ejemplo. La vida dice la Biblia que la vida y el alma del animal están en la sangre. El animal no tiene conciencia. Es el concepto, lo que es ese animal. Si ese animal es un león o ese animal es un ave, o sea, es su vitalidad, es el diseño que está en él, que está dado. El patrón de la vida de un animal está dado por el instinto, pero el animal no tiene conciencia. Entonces, ha habido un conflicto histórico en confundir el alma con la conciencia, el alma con los sentimientos. Y sí. Déjame hacer un comentario de lo que dijiste, que la vida ¿qué dijiste? La vida del animal está en la sangre, el alma. La vida del alma está en la sangre. Sí, o sea, ahí también hay otro, o sea, si agarramos varias traducciones. Es porque obviamente la sangre es lo que crea, o sea, todo lo que da la vida al animal está en la sangre, los nutrientes, todo lo que tiene en su ADN está en la sangre, ¿no? O sea, la vida, o sea, pero eso ya es otro tema, por eso no hemos hablado de gran parte de eso, pero no vamos a desviar nada, pero bueno, muy rapidito. O sea, la vida está en el diseño. Usted me quita mi corazón a mí, yo no voy a vivir. Usted me quita el pulmón, yo no voy a vivir. O sea, la vida está en todo el diseño. Ahora, en los mamíferos, reptiles, los animales pluricelulares, la sangre también es parte importante del diseño. Y la sangre se puede mirar, porque si todo lo que yo como está en la sangre, todo lo que yo respiro, se puede mirar cómo yo estoy viviendo. No es la vitalidad biológica, porque la vitalidad biológica está en el diseño. Las plantas no tienen sangre. Los organismos unicelulares no tienen sangre y tienen vida. O sea, lo que a través de la sangre se puede ver es cómo es mi vida, que yo como, que yo respiro, que yo hago. O sea, la palabra vida yo puedo interpretar como vida, mi esencia, pero también como vida es como yo vivo. O sea... Sí, para reducir la cosa es que el león siempre va a ser león porque en el diseño está que es león. Él no puede escoger ser otra cosa más que león. Ya. Pero en la sangre del león está, ¿qué es lo que come? ¿Qué es lo que respira? Porque si el león está en un escenario tóxico, ahí van a estar. O sea, la sangre viene siendo como un registro de cómo estás viviendo. No se refiere a la vitalidad del león. Claro, si yo quito la sangre, el león no va a vivir, pero también si quito el corazón, o sea, la vitalidad está dada por el diseño de todas sus partes, no por la sangre nada más. Y repito, sangre nada más que es en animales pluricelulares de determinada complejidad, como reptiles, aves, porque por ejemplo, pluricelular es una esponja y no tiene sangre. Pluricelular es una planta y no tiene sangre. Y todos son animales vivientes. Por tanto, los animales que no tienen sangre, entonces no tiene sentido decir que su vida está en la sangre.
O sea, Dios está hablando de la vida, de cómo caminas y cómo eres, de qué comes y qué haces. Por eso Yeshua dice que no se coma mi carne y mi sangre, porque hay que comerse, hay que caminar como yo caminé. Él está hablando de su sangre, su carne, porque es su estilo de vida. Esto es importante. Yeshua dice que no tome mi carne y mi sangre, que no viva como yo viví, que no tome mi estilo de vida. ¿Ves? Porque en la sangre, en la sangre está como yo vivo. Si yo me como algo tóxico, está en la sangre. Si yo estoy en un escenario de un aire, una atmósfera contaminada, está en la sangre. Si yo voy a tomar, o sea, la sangre es un registro de mi vida. Esa es la idea. Es un registro de mi vida. O sea, en mi sangre está como yo estoy viviendo, pero no se refiere a la vida como vitalidad, porque la vida como vitalidad está en el diseño. Está en todas mis partes, está en todo mi diseño. Por eso, lo voy a decir así, la minoría de los animales, o sea, si agarramos la masa viviente del planeta, el menor por ciento de animales vivientes son los que tienen sangre, porque el 70, 80, 90% son microorganismos, algas, microalgas, bacterias, levaduras, son más del 80, el 90% del mundo animal, del mundo, cuando digo animal, del mundo viviente, y eso no tiene sangre. O sea, a eso le sumamos todos los animales pluricelulares como corales, esponjas, todos los sistemas animales que tienen colonias y no tienen sangre, todas las plantas y no tienen sangre. Entonces, la sangre nada más que habla, o sea, en la Biblia nos está presentando lo que tiene que ver más con nosotros, que son los organismos animados, que tienen que ver más con lo que nosotros entendemos como vida. Ve, lo que es animado, que se mueve, que está más cercano a nosotros, y nos está diciendo que en la sangre está el estilo de vida que ellos tienen, pero no la vitalidad biológica, porque la vitalidad biológica es el diseño. Entonces, volviendo a lo que es el alma. Sí. El alma es eso. El alma es el registro de lo que soy yo. Y repito, si yo soy un padre y pierdo mi único hijo, mi alma está destruida, pero yo sigo existiendo. Está destruida lo que yo era como esencia. Yo era un padre y mi vida era una vida paternal. Yo era un padre, o sea, es mi vida, pero no es mi vida biológica. No es mi vitalidad biológica, porque yo pierdo a mi hijo, yo estoy destruido como mi padre, ya yo no soy más padre porque perdí mi único hijo, pero yo sigo viviendo, yo sigo existiendo. O si yo tengo el alma de pelotero, porque mi vida es jugar pelota, y tengo un accidente traumático, yo no puedo jugar más pelota, yo como pelotero he muerto, mi alma está destruida, porque ya no puedo jugar más pelota. Entonces, el alma es un concepto, es un registro de quién soy yo, no es la esencia de mi ser. Mi alma, y lo dice el libro de Proverbios, el hombre inconstante, o sea, el mujeriego, destruye su alma. Destruye su alma porque él pierde su identidad, porque sigue viviendo con un trauma, igual que el hombre alcohólico destruye su alma. El hombre que se aleja, o sea, el hombre pervertido destruye su alma, pero él sigue existiendo. Ahora, cuidado con aquel que puede destruir nuestras almas. Porque una cosa es que quién es el único, quién es el programador de todo el sistema, quién es el único, porque dice, no temer al que puede destruir el cuerpo, porque una persona me puede matar a mí, me puede asesinar, pero yo voy a seguir siendo lo que yo soy. O sea, aunque yo muera, mi concepto, si yo era un hombre fiel a Dios, yo tengo ahora, o sea, él destruye mi cuerpo, pero no puede destruir mi alma, no puede destruir mi concepto. Alguien que viene no sé, a torturarme, a destruirme, esa persona va a destruir mi cuerpo, pero no puede destruir mi alma. A no ser en el sentido, de que ya yo no puedo ser lo que yo quería ser, pero mi principio, o sea, mi principio, esa persona no lo puede destruir. Puede destruir mi cuerpo. Ahora, hay alguien que sí puede destruir mi alma. Porque cuando seamos levantados, como dice el libro de Daniel, que somos levantados para confusión y vergüenza y confusión perpetua, yo voy a ser despertado, no para hacer lo que yo quería hacer. Dios va a destruir mi alma, porque yo voy a hacer para siempre, que dice la Escritura, toda rodilla se va a doblegar y confesar que Yeshua es el Señor, que Jesús es el Señor. O sea, al final un reino no sube pérdida y todo el mundo le va a servir a él, como dice en el libro, en la carta de Pablo, que en un palacio hay vasijas de honra y de deshonra. Y esto se llama aquel, porque ya repito, una persona humana, un asesino puede destruir mi cuerpo, pero no puede destruir mis principios. Pero Dios, que es el programador, que es el diseñador, es el rey de reyes, es el único que me puede despertar
Y si me despertó porque yo era su esposo, porque por eso es que si yo voy a ser despertado para honra, porque Él me va a honrar. Él va a honrar, yo voy a despertar para la vida eterna. Pero si yo voy a ser despertado para vergüenza y confusión, mi alma va a ser destruida. Por eso no quiere decir que yo no existo. Porque yo voy a hacer, por eso esto lo explica bien Yeshua, Jesús dice, la cizaña, lo que van a ser despertados, dice, van a ser echados al horno de fuego, donde el diente no va a dejar de crujir. ¿Qué está diciendo Yeshua? Horno de fuego, ¿quién es? El Señor, el fuego consumidor. Yo voy a estar bajo su autoridad. Pero no es que yo voy a desaparecer, que no voy a existir, porque dice Yeshua, dice Jesús, que el diente no va a dejar de crujir. Porque ¿qué es lo que dice Daniel? ¿Qué es lo que es que el diente no va a dejar de crujir? Es confusión y vergüenza perpetua. Porque yo voy a entender que yo había desechado a Dios, yo había desechado su proyecto, por tanto, voy a perder toda la libertad de ser su reina y gobernar el universo. Ahora voy a ser simplemente, voy a estar sometido a él para vasija de deshonra, porque al final ese va a ser la esposa, va a ser el cuerpo de Dios, va a ser un reino sacerdotal. ¿Van a reinar sobre quién? Claro, sobre todo un ejército de ángeles que son fieles, pero también sobre todos aquellos que no son fieles, todos aquellos ángeles, porque lo dice, al horno de fuego va a ser echado, al lado de fuego va a ser echado Satanás, el falso profeta, todo, o sea, todo su ejército, al final todo... Sí, es básicamente viéndolo a un nivel simplístico, un cirujano usa las herramientas durante la cirugía. Cuando hace falta tener las herramientas, el bisturí, esto, cuando se termina la herramienta, es un éxito en la cirugía, todo se tira porque ya no se forma falta, ya se terminó el proceso, ¿entiendes? Y todo eso que es echado al lado del fuego, o sea, es un concepto un poco reducido, más simplístico. Es simplemente lo que hacía falta durante el proceso y lo que ya no hace más falta. La muerte ya no hace falta, ya no hace falta ese Seol donde están el stand-by, las almas vivientes, ya eso ya... Sí, ya nadie va a morir, no hace falta un estado de muerte, no hace falta más nada de eso. Y ahora, todos los que no fueron esposas, pues van a ser la vasija de deshonra, va a ser todo aquel servicio que en un palacio es deshonra. Pero como ilustramos la vez pasada con una pecera. En una pecera están los pececitos de gloria, los peces bonitos de colores, pero está el limpia pecera, está el gusanito de la tierra, está porque los peces de gloria hacen caca y pipi, los peces hermosos que a nosotros nos gustan, y todo eso tiene que tener un proceso de reciclable. Sí, o sea, que el principio eterno de que todo sirve a otra cosa sigue. Todo funciona. Como mismo cuando nosotros hacemos caca y pipi, eso va a servir para las moscas, va a servir para los gusanitos de la tierra, va a fertilizar las plantas van a dar fruto y vamos a comer de nuevo, pero dice Dios que Él lo creó todo por Él y para Él. ¿Qué significa que Él lo creó? Fíjense, este versículo es muy fuerte. Dios lo creó todo por Él y para Él, y todo subsiste por Él y para Él. ¿Qué significa esto? Que todo le funciona a Él y todo al final va a ser para Él, pero en dos divisiones, como dice el libro de Daniel, para honra, su amada, o para deshonra, servidumbre, porque ustedes, y esos son los que tienen, lo que van a tener las almas destruidas, porque ellos nunca van a hacer lo que ellos querían hacer, sino van a estar en servidumbre, donde el diente no va a dejar de crujir, dice Yeshua, donde el diente no para de crujir el diente, el gusano y el fuego. ¿Ve? El gusano y el fuego, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Dónde está el gusano y el fuego? En mi alma. Porque lo que yo quería hacer, mi mente cauterizada de que yo quería ser un Hitler, el dueño del mundo, un aberrado mental, no, ahí me va a comer el gusano y el fuego, mis dientes van a crujir porque yo voy a ser un siervo para siempre del Rey de Reyes, Señor de Señores, gústeme o no me guste. Por eso estamos todos en un palacio y hay vasija de honra y vasija de deshonra. Y todos estos conceptos imaginarios nosotros de que las almas vuelan y van para allá y van para acá, Pablo dijo conceptualmente, les voy a predicar al Dios no conocido, en el cual todos somos y estamos. En Él estamos y en Él estaremos siempre. Pero en la eternidad se va a definir quiénes vamos a estar en Él en honra y quiénes vamos a ser herramientas en Él de deshonra. Porque Él es el que tiene todo el poderío para honrarnos o para destruir las almas de todos los rebeldes, que nunca van a ser los líderes que pensaban ser
no van a ser los dioses que pensaban ser, sino que todo se va a someter a él, porque toda rodilla se va a doblar y confesar que Jesús es el Señor. O sea, vamos a culminar el tema de hoy dirigiendo este último punto de que la tierra va a ser destruida, de que, o sea, es un concepto de destrucción y que hay un lugar nuevo, o sea, como que es un fracaso, o sea, todo se echa a perder, voy a hacer lo nuevo con la gente que están conmigo. Porque, como hemos hablado, la Biblia, o sea, habla de restauración, no de destrucción, sino de que restauración, de que cuando Cristo viene y dice, el reino de los cielos ha llegado cercano, está cercano, o sea, es como que baja la Nueva Jerusalén, o sea, es como que los conceptos que nosotros tenemos de que hay destrucción de la tierra y todo ese tipo de cosas no están respaldados más que nosotros nos hemos imaginado, ¿no? Pues las cosas que vemos en Apocalipsis, porque muchas de las cosas, como tú hemos hablado antes, no tienen ni sentido. Que van a caer las estrellas a los mares, pero después todavía quedan mares y no, o sea, cosas que implican la destrucción de lo que tenemos hoy. Sí, No una estrella que es millones de veces mayor que la Tierra no puede caer hacia la Tierra, porque lo que Dios iba a destruir, la Tierra que Dios va a destruir es la cosmovisión humana. Y las estrellas que son los líderes, porque así está escrito, que los ángeles caídos son la tercera parte de las estrellas de los cielos. O sea, Dios iba a destruir que, como un programador, cuando un programa corrige, o sea, todas las correcciones que tiene que hacer y todas las cosas que tiene que borrar para que el programa funcione correctamente, o todas las herramientas, como tú acabaste de decir, en un salón de cirugía, que fueron funcionables hasta acá, pero ya no hacen falta. Y ahí tenemos el Salmo 104:5 que dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. Esto es muy importante. Dios nunca va a remover y destruir sus cimientos y su diseño. Delante de nosotros está la eternidad. La eternidad me refiero a sus principios y su diseño. Claro que no estamos en la condición final de la Nueva Jerusalén, no estamos en la condición del proyecto, de su propósito, no hemos llegado a la final del propósito, pero estamos delante de la eternidad de sus principios, como dice en el versículo 5, y Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. Cada vez que Dios dice que va a destruir todo lo que dice que va a destruir, está hablando de lo terrenal, está hablando de la cosmovisión humana, está hablando de como cuando usted mismo, como mecánico, usted recibe un carro chocado, usted empieza a destruir todo lo que fue dañado en ese carro. ¿Pero para qué? Para volver a tener un carro glorioso. O sea, ¿qué es lo que hace un restaurador? Un restaurador por ejemplo, un carro chocado, que lo que hace destruir el daño, pero para restablecer el diseño. O sea, todo lo que Dios va a destruir es todo aquello que se propició porque se le dio una escogencia a la esposa entre su propósito y el error. Y al final lo que viene es ya se acabó la línea de producción, ya se acabó, y ahora viene ya el propósito final, porque todo lo que él creó es por siempre y para siempre. Como dice también el Salmo 148, dice, alaben el nombre del Señor, alaben el nombre de Jehová, de Yahweh, porque él mandó y fueron creados. Él los hizo eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. O sea, todo lo que estamos viendo es un diseño eterno con sus leyes eternas, donde él no va a destruir su maquinaria, su creación. Cada vez que Dios habla sobre un escenario determinado, lo puede describir como la tierra, pero está hablando de la cosmovisión humana, está hablando del escenario humano, como cuando en el libro de Noé, Dios abrió la fuente de arriba, la fuente de abajo, destruye el escenario humano, pero él está usando su maquinaria, él no está destruyendo su maquinaria, él tenía ya la maquinaria prediseñada, predeterminada, diseñada para todo esto, y lo que echa a andar, porque su maquinaria son las manos de un alfarero. Y el alfarero, ¿qué es lo que destruye? Él está haciendo una obra, él no está destruyendo una obra, pero él está quitando el barro que sobra. Él está destruyendo aquello que no es conforme a la figura que quiere construir. Pero su diseño, él como alfarero, sus manos y su proyecto va y al final termina su obra. ¿Y qué es lo que se destruye? Aquello que no se configura, aquel barro que no entra, que sobra. O sea, él va, como dice, Israel es barro en mis manos y yo rompo la vasija y la vuelvo a hacer, pero él, o sea, él como alfarero y su diseño no se destruye, son principios eternos. Él lo que está es
formando algo y en ese proceso de formación está la parte en la que o sea, destrucción está enfocado a aquello que no es conforme al propósito del objeto final que se quiere perseguir. Y es aquello que todo al final se va a someter por él y para él, porque él hizo todas las cosas por él y para él, y todas las cosas subsisten en él y por su palabra. Por su palabra, que al final es su diseño eterno. Ese es el líder. Hay otro versículo bíblico también que entra en eso de que no será quebrantada, pero después uno que tú me compartiste que me impactó mucho, en el cual no solamente está diciendo que las leyes nunca serán quebrantadas, de que todo lo que él hizo es, sino de que él garantiza de que el proyecto de la esposa está respaldado por las leyes que ya puso la tierra. Y parafraseando dice, si estas leyes faltasen de mí, también no habrá Israel. Ese es Jeremías 31 del 35 al 36. Dice, sí, así ha dicho Yahweh, así ha dicho el Señor, el que da la luz sobre la luz del día y las leyes de la luna y las leyes y de las estrellas para la luz de la noche, el que parte el mar y blama sus ondas. El Señor de los ejércitos su nombre. Entonces ahora él dice irónicamente, si faltaren estas leyes delante de mí, o sea, está diciendo, si mi diseño no sirve, así dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará. O sea, esto es maravilloso, esto es conclusivo, porque Dios está diciendo, yo soy Dios y he diseñado todo un mecanismo que va a ser exitoso. Si yo no soy Dios y yo soy un fracasado y estas leyes no funcionan, tampoco va a haber propósito, tampoco va a haber resultado, tampoco va a haber Israel. O sea, acá Dios está hablando irónicamente. Si yo soy el rey, esto es una maquinaria que va a dar su propósito. Y si en algo yo no soy el que soy, entonces olvídense que tampoco va a haber Israel. O sea, que Israel le está diciendo, él está hablando ahora porque estaba hablando con su pueblo cuando estaba en pecado. Y su pueblo estaba en soberbia, en orgullo, y se pensaban que ellos podían existir por sí mismos. Le digo, no. Yo diseñé un proyecto. Si mi proyecto, si soy yo el que está errado, esto no va a funcionar. Ustedes por sí mismos no van a funcionar nunca. O están conmigo en mi diseño que es eterno, o olvídense que no hay otro Dios, no hay otro diseñador. Si mis reglas fallan, no hay para nadie, porque yo soy el rey. Lo que es mío permanece y no hay otro. O sea, está diciendo como que no hay otro, no hay otra regla. Ustedes no ponen la regla, la pongo yo. Y si yo me equivoqué, ni ustedes, ni yo, ni nada. Porque si yo no soy Dios, no va a haber nada. Y si yo soy Dios, va a haber como yo lo diseñé, no como ustedes piensan. Entonces, él está confrontando ese espíritu de humanidad que tenemos nosotros y está diciendo, yo soy el que es, yo soy el que soy, no hay otro. Y mis leyes son eternas y para siempre. Esa es la idea. Ya. No, tremendo, man, tremendo. Eso, que quede claro, porque si entramos en la fantasía, estamos en nuestra propia mentalidad, haciéndonos imágenes y las cosas concretas. El objetivo no es decir que esto que no existía o esto no existe de la Biblia en sí, sino las fantasías y las imaginaciones tradicionales que hemos construido de la Biblia. Si se van del entorno y los principios bíblicos, entonces no son reales. Entonces, lo que estamos intentando con esta discusión es que veamos los conceptos de la Biblia desde la perspectiva de la mente de Mashiach, desde su diseño. Y porque esto es lo que habla el Señor de la restauración, ¿no? De que Él quiere una esposa sin mancha y sin arruga. O sea, durante siglos hemos estado produciendo manchas y arrugas. Arrugas porque son tradiciones, mancha porque es error, ruido, fantasía. Entonces, no estamos diciendo que no existía esto o no existía aquello, que cuando la Biblia habla de infierno no es el infierno, no, cuando habla de infierno habla de esto, vamos a ver de qué está hablando él, cuál es su proyecto y vamos a quitar las fantasías, los enfoques, como Pablo le dijo a Timoteo, déjate de fábulas y leyenda de vieja, que esto es columna y baluarte de verdad. Ese es el objetivo de este taller acá y entonces, bueno, pues intentando tratar de motivarnos a volver a tratar de entender, como dice Pablo, si estamos en Cristo, si estamos en Mashiach, tenemos la mente de Mashiach y estamos sentados juntamente con él en los lugares celestiales. Entonces tenemos que salir de la mentalidad terrenal, humanista y fantástica y entrar en su mente, en su diseño, porque es que en los lugares celestiales del cielo es que desciende la Nueva Jerusalén, desciende su diseño, su propósito eterno, como vimos en el Salmo que dice que él creó la tierra. ¿La creó para qué? Por siempre y para siempre. Y jamás será destruida. Está hablando de la tierra como su diseño, no el producto de todo el humanismo y todas las cosas terrenales que sí van a ser destruidas porque no es de él,
ya vimos que va a ser para deshonra y vergüenza perpetua. Y ese es el lago de fuego. Todo termina en él. Todo termina en su corrección para su propósito eterno. Ese es el libro. Ok, man. Bueno, tremendo temazo. Entonces, hasta la próxima. Ahí seguimos. Seguimos Gracias, con el tema del cuerpo alegórico. Gracias, seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias.